Capítulo 19 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El capítulo empieza con Sancho y Don Quijote. Sancho le dice a Don Quijote que él ya tiene una idea de por qué y a qué se debe esa mala suerte que han tenido desde hace tanto tiempo. Entonces Don Quijote le pregunta que por qué, y Sancho le dice: por un juramento que hice y que no he cumplido. El juramento se trataba de no comer pan a manteles ni con su mujer folgar. Pero más tarde, de repente, ellos ven a lo lejos unos 20 encamisados, y por decir encamisados en ese tiempo se referían más que todo como a personas militares, a camisas que llevan por encima del traje, fuera de eso con una litera de luto. Ellos entre sí murmuraban Don Quijote y Sancho pensando qué era y a quiénes llevaban. Entonces Don Quijote empezó a especular y decía: de seguro deben de llevar un caballero muerto o herido, y que su venganza le correspondía a él. Otra vez ya meterse en otro problema, ya con hartos que ha tenido. Por lo que les exige y les dice que se detengan y que le explique quiénes son, de dónde vienen, a dónde van y a quiénes llevan. Entonces los hombres se quedan como que, bueno, esta persona, ¿qué le pasa? Y ellos le dicen que no pueden darle tanta información y que van deprisa. De repente llega Don Quijote y como que no le gusta, se ofende, se enoja, y mientras se detiene el freno de la mula de los encamisados, les dice que si no le contestan, que van a tener una batalla con él. Entonces la mula como que se asusta y un encamisado como que se cae al suelo. Otro encamisado le empieza a decir cosas, lo empieza a insultar, le empieza a decir hasta por dónde va a salir el sol. Después Don Quijote llega y le pega, como todo caballero que es. Y entonces después se da cuenta Don Quijote que estos encamisados no son, en realidad encamisados no son militares, sino que no son ni caballeros ni nada, son sacerdotes. Ay, Don Quijote metiéndose en problemas desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, que no venían armados y no le iban a hacer daño a nadie. Entonces la excusa de él decía que quien los mandaba a andar de noche así como que aparecieran encamisados con hachas en las manos. Entonces él decía que él no tenía la culpa, sino que él estaba para andar por el mundo y enderezar a los tuertos. Entonces ya después los sacerdotes escaparon y salieron corriendo porque pensaron que él les iba a hacer algo y que él era un diablo que venía por el cuerpo de un caballero que ellos llevaban allí, y ese cuerpo del caballero era un cuerpo muerto de un caballero, pero era por la peste, se había muerto, era de peste. Entonces ellos lo necesitaban llevar rápido a Segovia. Entonces ahí había quedado un bachiller que se le había roto la pierna, fue el que se cayó de la mula, y entonces llegó y les contó esto, lo del caballero, y entonces los curas pensaron que él era un diablo que se venía a llevar el cuerpo. Y entonces ya a la hora, ya cuando se iba el bachiller, que ayudado por Sancho y por Don Quijote en cierta parte, Sancho les dijo que no se le podía olvidar que quien había hecho esto, porque ellos en sí aparentaban ser otra cosa, ser gente mala. Y ellos dijeron, y Sancho le dijo que era el caballero Don Quijote, el caballero de la triste figura. Entonces más tarde, ya cuando se había ido el bachiller, que se llamaba Alonso López, Don Quijote le preguntó a Sancho que por qué era el caballero de la triste figura. Y entonces Sancho le respondió que seguro era porque tenía muy mal aspecto, debido seguramente al cansancio o a la falta de dientes. Y a la falta de dientes, pues en cierta parte el tipo no era como que muy agradable. Ya más tarde, después de eso, cuando el bachiller se fue, ellos quedaron con el carrito de la mula que tenía. Ese carrito de la mula traía alimentos, entonces Sancho estaba buscando qué alimentos se veían ahí. Ya ellos empezaron a coger esos alimentos y llegaron a un valle, y acá termina el capítulo número 19 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y si quieres seguir oyendo más de estos audios, sigue en el capítulo número 20.